¿no? Lleva mucho tiempo estudiándolo, publicando. Él es, bueno, una dedicación básica suya ha sido la estética fenomenológica. Es autor de un buen libro que se ha visto poco, yo creo que ha circulado poco, pero aquí lo decimos: Realidad, arte y conocimiento, la deriva estética tras el pensamiento contemporáneo, en la editorial Orsori. Un libro de 2009, ¿no? Sí, 2009. Y él también tiene una faceta muy significativa en torno a la revista Eikasia, que es una revista online de filosofía, realmente muy recomendable asomarse al larguísimo recorrido de la revista, ya, más allá del número 100, que se hace en torno, bueno, al grupo asturiano de fenomenólogos, seguidores de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, como el propio Luis lo es, y que es un foro filosófico de notable vitalidad, o sea que también yo creo que conviene decirlo claramente. Así que nada, encantados de tenerte, muchas gracias por venir y, en fin, tienes la palabra como prefieras organizarlo. Muchas gracias, Agustín, y gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Gracias a Agustín y gracias a Graciela también por esta invitación a este curso de especialización hitos de la fenomenología francesa que inauguramos con Luis Antonio Umbelino y Main de Virán, y que estamos a punto de terminar ya próximamente. El encargo de Agustín pues fue un caramelo envenenado, porque hacer una presentación que se titule Introducción al pensamiento de Marc-Rissi es fracasar seguro. Y digo que es fracasar seguro porque nos enfrentamos ante una obra y ante un pensador pues ingente y complejo, con lo cual no vamos a tener mucho tiempo para profundizar en aspectos que probablemente pues serían del interés de los oyentes. No obstante, he decidido, como estamos en un curso de especialización en definitiva, pues he decidido en primer lugar utilizar un imperativo didáctico, es decir, vamos a hacer una exposición pues como si estuviéramos en clase. No voy a hacer una ponencia, no voy a dar una conferencia. Sobre todo voy a intentar que las tres partes que les voy a exponer pues queden articuladas y queden claras, para que junto con los materiales de los que ya disponen ustedes puedan introducirse paulatinamente en el pensamiento de este autor. En segundo lugar, quería también hacer una advertencia, y es que, como me enseñaron cuando empecé a estudiar, no se puede hacer historia de la filosofía si no se hace desde una filosofía. Y claro, exponer el pensamiento de Marc-Rissi supone ya enclavarse en unas coordenadas concretas. No es lo mismo que si hoy tuviéramos en la mesa pues a Sacha Carson, por ejemplo, que ustedes conocen, que probablemente les haría pues una presentación desde otra perspectiva, o a Pablo Posada Varela, que también sería pues una persona muy adecuada para esta presentación. Yo en concreto les voy a presentar al Rissi que conozco. ¿Y cómo lo conocí? ¿Desde qué coordenadas filosóficas lo conocí? Para ello pues les voy a hacer tres partes, como les digo, que serán en primer lugar una presentación donde yo les voy a poner en antecedentes del autor, cómo lo llegué a conocer, cuáles son algunos de los aspectos clave de su personalidad y de su obra, de su trabajo filosófico. Luego pasaremos a una segunda parte que será lo que yo he denominado el orden bibliográfico,
Y claro, no vamos a hacer un repaso a todas sus obras, ni mucho menos, pero sí que convendrá pues que dividamos, que periodicemos un poco la obra de Ricard, porque en estos periodos está precisamente la huella, la pista de su derrotero intelectual. Por supuesto que no se puede entender el pensamiento de Ricard simplemente de un modo bibliográfico, porque eso nos llevaría a confusión, como van a ver. Sin embargo, es importante que revisemos algunos de los hitos más importantes de su obra intelectual. Y por último, en esa tercera parte que yo les planteo, la he llamado orden doctrinal en oposición al orden bibliográfico, porque ahí lo que he hecho, lo han podido ver ya en los materiales que les hemos entregado, ha sido pues hacer una síntesis brutal de los temas más importantes que aparecen en el pensamiento de Ricard. En concreto, 12 tesis ricardianas. Y de paso he añadido al final 3 colorarios que yo creo que son importantes, donde ya mi interpretación del pensamiento de Ricard se saldrá un poco del contexto de Ricard, pero que, insisto, yo les haré mi interpretación desde una filosofía, desde la filosofía con la que yo me aproximé a Marc Ricard. Bien, con lo cual, sin más, comenzamos esa presentación rápida. Aquí les he planteado, en primer lugar, el orden de descubrimiento, donde yo descubro a Ricard, en qué condiciones lo descubro, y las primeras exposiciones de esa obra. Me parecía importante decirles que mi primer contacto con la obra de Ricard fue en el año 1995, exactamente en un seminario doctoral bajo el título Teorías estéticas en el siglo XX. En ese momento yo leí un texto de Ricard que se titulaba Síntesis pasiva y temporalización-espacialización. Estaba en un monográfico de Escubas y del propio Marc Ricard, editado en la editorial Jérôme Milon, y se había editado en septiembre de 1989. El texto era una exposición que Ricard había hecho en 1988 en el Colegio Internacional de Filosofía, en colaboración con el Centro de los Archivos Husser de París, el CNRS y l'École Normale Supérieure. Bien, ese texto para mí fue clarividente. Yo en ese momento estaba desarrollando mi propia tesis doctoral sobre estética y quería aproximarme a la experiencia estética desde otras coordenadas, no solamente desde las teorías estéticas contemporáneas. Y ese texto me abrió los ojos definitivamente. A continuación, en el año 98, como anécdota, Javier Samartín invitó al propio Marc Ricard junto a Guy van Kerkhoven a Madrid a un pequeño congreso, y ahí es la primera vez que Ricard visitó España, a la que por cierto le tenía un especial cariño, no solamente geográficamente, sino al arte, al románico, le encantaba el vino también, en fin, le tenía un especial cariño. En el año 2001 yo viajo a París con un proyecto de investigación predoctoral, y ahí es donde conozco por primera vez personalmente a Marc Ricard en el Colegio Internacional de Filosofía, la GIDK. Y ya en el año 2010, que es el momento principal de este encuentro, es cuando vamos a celebrar en la Universidad de Oviedo el curso La Fenomenología Arquitectónica de Marc Ricard. Marc Ricard viene a España, está con nosotros durante 15 días, celebramos este curso, un curso intensísimo, con ayuda del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo, y tenemos la oportunidad pues no solamente de intercambiar muchas ideas y de conocerlo personalmente, sino además de fundar lo que yo he denominado la Escuela Fenomenológica de Ricard en España. Porque de la misma manera que, pues, por ejemplo, Sacha, Alexander Snell y otros muchos han conocido a Ricard en Francia, fundamentalmente, y en Alemania, y han hecho su propia escuela,
Ya saben que hace unos días se celebró el Congreso RISIR en Wuppertal y además se fundó los archivos RISIR, y pues de la misma manera que está esa escuela europea, en España formamos también nuestra propia escuela, que venía un poco liderada por Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, al que ya conocen y que por cierto estuvo en esta sala también hace unos años hablando de la unidad del campo intencional, y con la colaboración de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, como les digo, de Pablo Posada Varela y de Pelayo García Pérez, de Icasía Revista de Filosofía y de otros muchos que pues recibimos en España la obra El pensamiento de Rissid y le dimos pues su difusión y su interpretación. Lo digo porque en algunos aspectos, por ejemplo, no estaríamos de acuerdo con otras interpretaciones que pueda hacer otra escuela en la recepción del pensador. Por eso les decía que es importante saber que yo voy a hablar de Rissid desde una determinada filosofía. A continuación, en el año 2009, yo expuse el pensamiento de Rissid en el quinto coloquio latinoamericano de fenomenología en Morelia, y ya en el 2013 impartí un curso de 5 días nada menos, que llevaba por título Fenomenología y Arquitectónica en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana. Bien, desde el punto de vista biográfico, hay que entender primero que nos enfrentamos, como les he dicho, a un pensador muy particular, en todos los sentidos. En todos los sentidos porque primero hablamos de un pensador belga que estudia en la Universidad de Lieja, que como van a ver, primero estudia geología y luego estudia física, y que posteriormente, a través sobre todo de Descartes, comienza pues, su interés por la filosofía y en concreto por la fenomenología, aunque como verán ya parte previamente del idealismo alemán. Bien, entonces, no solamente por ello, también porque como pensador es un pensador muy poco sistemático, es un pensador muy paratáctico, y además es un pensador que innova en su propio léxico, en su propia terminología. Con lo cual, lo mismo que ocurre en algunas ocasiones con Husserl, es necesaria una inmersión lingüística en la obra de Rissid para posteriormente en su lectura ir descubriendo el sentido de las tesis que nos plantea. De ahí que en algunos casos pueda resultar un pensador obtuso, difícil de entender, incluso para algunas ortodoxias pueda parecer un fenomenólogo pues un poco extraño, ¿no? Un poco excepcional. Tengan en cuenta, desde el punto de vista de los datos biográficos, tengan en cuenta, primero, que Rissid se inscribe claramente a todas luces en la tradición que nace de Husserl. Eso está claro. Pero también se separa de ella con radicalidad, y hasta con tanta radicalidad al extremo que en algunas ocasiones esta fenomenología rissidiana se ha denominado fenomenología no estándar. Como si hubiese una fenomenología estandarizada y en este caso el pensamiento rissidiano representase una fenomenología no estandarizada. En concreto la expresión es de Jean Toussaint de Santi. Yo les recomiendo encarecidamente que, si no lo han hecho ya, ojeen este libro, Las conversaciones Lescartes et Lerian, que son las conversaciones con Sacha Carson. Es un libro muy completo y es un libro donde el propio Rissid descubre su personalidad, descubre su recorrido vital, su recorrido intelectual, y además con honestidad, con muchísima claridad, en algunos momentos de una manera muy brusca, porque él también lo era en algunos aspectos. De hecho, ahora mismo estaba leyendo sus comentarios acerca de Heidegger, que luego lo comentamos, y son realmente, en fin, habla de la secta heideggeriana y bueno, a Heidegger lo descalifica de una manera
total, a pesar de haberlo leído, porque como verán, él dice que llegó a la filosofía con Descartes, entró con Derrida, que le condujo a Heidegger, y de ahí le sacó el idealismo alemán, sobre todo Fichte y Kant, para llegar a Husserl, como verán a continuación. Bien, entonces, sus estudios de geología en la Universidad de Lieja son muy importantes. Es un dato muy importante porque, aunque él nunca continuó estudiando, desarrollando el campo de la geología, sin embargo, le dejó marcado de manera ejemplar. De hecho, el término arquitectónica que vamos a utilizar, en algunos casos lo interpreta como tectónica, porque en definitiva está pensando en fenómenos geológicos, en pliegues, en capas. Los estudios de física son realmente excepcionales. Eso llegué a hablarlo personalmente con él en Oviedo. Él trabajó en el Departamento de Física Atómica y Molecular desde el año 64 al 65. Allí culminó su licenciatura con una tesina sobre el efecto Poynting-Robertson y su generalización a partículas no esféricas en relatividad restringida y general. Él estuvo trabajando en el laboratorio. Él era un investigador, un verdadero científico desde el aspecto de la física. Sin embargo, como les he comentado, cuando trabaja en l'École Normale de Charleroi, él nos dice que comienza a leer a Descartes. Y eso es lo que le mueve a entrar en el mundo de la filosofía, comenzando los estudios de filosofía en la Universidad Libre de Bruselas. Bien, ahí conoce a Max Logo, y el conocimiento de Max Logo va a ser definitivo, porque Max Logo le va a conducir a Husserl y también a Derrida. Y desde el aspecto de Derrida, sobre todo al concepto de archi-écriture, de archi-escritura, que va a desarrollar mucho, sobre todo en sus reflexiones acerca del lenguaje. Bien, su primera contribución filosófica, su primer trabajo, lleva por título Husserl, un pensamiento sin medida, que publica en el año 69 en Crítica y que pueden ver ahí en la bibliografía que les he dado. Claro, luego dimite y le deja sin profesor. Inmediatamente tiene que recalcular, y entonces es cuando funda Texturas, que es la primera revista en la que va a publicar, y ahí es cuando el propio Richir reconoce que el itinerario es, como les he dicho, de Derrida a Heidegger y de Heidegger al idealismo alemán, sobre todo a Fichte y a Schelling, porque de hecho su tesis doctoral al final va a ser sobre el idealismo alemán. Bien, también, no se olviden, es muy importante, le interesa mucho la cuestión política. Y en la cuestión política, Michelet y Castoriadis van a ser fundamentales. Lo vamos a ver posteriormente en algunas de sus obras más importantes, como La contingencia del déspota o como De lo sublime en política, donde va a aparecer este interés especial. Fundamental es el conocimiento que tiene con Jérôme Milon. Es decir, cuando aparece Jérôme Milon por el medio y su mujer, para empezar, van a aparecer las primeras revistas y la colección Crisis, sobre todo la revista Epogée y Anales, que es todavía uno de los órganos más importantes en la difusión de su pensamiento, y la colección Crisis, en Jérôme Milon. Claro, Richir interviene en la editorial Jérôme Milon, con lo cual prácticamente se asegura que toda su obra va a ser publicada. Y de hecho así fue. Toda la obra que Richir producía, y ya han podido ver en el orden bibliográfico que les hemos dado que hay solamente 26 libros, al margen del resto de trabajos que hay, prácticamente todo va a estar publicado en Milon, con lo cual tenía un vehículo muy importante para transmitir su pensamiento. Y también ahí es fundamental su relación con el Colegio Internacional de Filosofía. Bien.
En cuanto a Fichte y el idealismo alemán, que les decía que continuamente aparece en su obra, no podemos olvidar que, como les he dicho, su tesis doctoral será Au-delà du renversement copernicien, la cuestión de la fenomenología y de la cosmología filosófica dans le jeune idéalisme allemand. Entonces, este va a ser el punto de partida y de hecho esta fundamentación idealista alemana la vamos a ver continuamente en su interpretación fenomenológica. Y el idealismo alemán, Fichte sobre todo y Schelling, le van a conducir directamente a Kant. Y Kant va a aparecer continuamente en su obra, sobre todo el Kant de la tercera crítica. Lo van a ver prácticamente, sobre todo en la última parte, como vamos a ver, que es la de la Nouvelle Fondation, que es la parte de la réforme, de la refundación, que decía él, o refundición de la fenomenología. Ahí Kant va a aparecer subliminalmente, continuamente, en algunas nociones tan importantes como la de esquematismo, por ejemplo, que va a ser claramente de la primera parte de la tercera crítica de Kant. Bien, los esquemas reflexionantes, dice Risir, ¿no? Bien, esta vuelta a Kant, a la tercera crítica, nos descubre un Kant fenomenólogo, que es pues realmente muy sorprendente en la obra de Risir. De hecho, los tres momentos del análisis kantiano del juicio estético aparecen en sus conceptos más importantes. El primer momento del análisis kantiano del juicio estético según la cualidad, en ese juicio desinteresado que le va a llevar a Risir a ese concepto tan vago pero tan potente que es el de fenómeno como nada más que fenómeno, que luego hablaremos de él. El segundo momento del análisis kantiano del juicio estético, según la cantidad, la universalidad sin concepto le va a llevar a ese concepto de cohesión sin concepto que además hereda del propio Merleau-Ponty. Y el tercer momento del análisis kantiano del juicio estético, según la relación, la finalidad sin concepto, le va a llevar a lo que él denomina el ritmo de fenomenalización, es decir, a la teleología esquemática sin concepto y a una nueva concepción de sensus communis o de consenso simbólico que va a ser fundamental sobre todo en su concepto de institución, que como vamos a ver, de Stiftung va a heredar de Husserl, pero va a interpretar de otra manera. Bien, en cuanto a estos antecedentes, desde el punto de vista teórico, me parece muy importante, en primer lugar, tener en cuenta que cuando leemos la obra de Risir, siempre está puesta en tela de juicio o determinada la noción de fenómeno y la noción de reducción. Muy importante. De hecho, el anclaje del pensamiento de Risir parte del anclaje inicial del pensamiento husserliano en la psicología brentaniana, sobre todo en la psicología de los discípulos de Brentano, de Tvardowski en concreto, que va a aparecer continuamente en su obra. Lo que está en juego cuando leemos los textos de Risir es la idea misma de fenómeno. Recordemos que, y ya nos metemos un poco en el interior de las tripas filosóficas del autor, recordemos que en el esquema de Tvardowski el fenómeno es apariencia. En la idea de Husserl es algo que aparece sin aparecer, se manifiesta de modo no sintético. Es, como nos gusta decir desde nuestra recepción de Risir, apariencia sin aparecencia, que son dos conceptos que Risir no va a definir exactamente así, pero que Sánchez Ortiz de Urbina va de una manera muy locuaz, ¿no? y muy aguda va a resaltar. Y eso es la gile. Resulta entonces impropio hablar de contenido. En esa zona intermedia, la realidad material establece contacto inmediato con un sujeto que en consecuencia solo puede ser material, un sujeto kinestésico. Con lo cual vamos a ver una manera nueva de pensar el nuevo concepto de fenómeno
al margen del marco de las oposiciones clásicas que parten de la oposición entre interioridad y exterioridad, ¿no? La noción clásica de phenomenon desde el griego, la que enfrenta el ser con el aparecer y la que enfrenta lo sensible con lo inteligible, que sería más bien el sentido kantiano del Erscheinung, del fenómeno o de la aparición, ¿no? Bien, Husserl, como ustedes saben, define inauguralmente el fenómeno como una vivencia de la conciencia. Dicha definición, no obstante, plantea tremendas dificultades para Marrisir. Rechaza de entrada considerar la fenomenología como una egología trascendental, del mismo modo que rehúsa entender el análisis fenomenológico como eidético, al menos tal y como Husserl entiende la eidética. Eso en primer lugar. En segundo lugar, rechaza la reducción fenomenológica de un lado y la reducción eidética de otro, y prefiere sustituirlas por una versión radicalizada de la reducción bajo la forma de lo que él denomina una epogé fenomenológica hiperbólica y una reducción arquitectónica. Como ven, lo que les decía al principio, su léxico va generando nuevos términos, nuevos conceptos, algunos de ellos realmente sorprendentes, porque ¿qué es una epogé fenomenológica hiperbólica? ¿O qué es lo que está entendiendo por reducción arquitectónica? Lo veremos inmediatamente. Rechaza también Marrisir el supuesto husserliano según el cual la intencionalidad constituiría la estructura universal del fenómeno, defendiendo por el contrario la idea de un fenómeno como nada más que fenómeno. Y por último, rechaza la concepción lógica del lenguaje o la temporalidad como flujo continuo. Bien, 4 rechazos directos a la idea de fenómeno y a la idea de reducción. Husserl inaugurará una concepción no clásica de la vivencia y por lo mismo una concepción rigurosamente inédita de la interioridad y de la conciencia. Sin embargo, el fenómeno, como les he dicho antes, puede entenderse de modo doble, y esto va a quedar claro en el pensamiento de Risir, como lo que aparece, lo que hemos llamado lo apareciente en procesos de síntesis, o como que aparece, la apariencia, lo hilético que atraviesa todos los niveles de experiencia y de realidad. Bien, en cuanto al concepto de reducción, históricamente el proceso fenomenológico de reducción tras la epogé en la serie genética se ha llevado a cabo de 3 maneras diferentes y a partir de la correlación básica, como ustedes saben, operaciones, Gillet, síntesis, es decir, acto, contenido, objeto, noesis, Gillet, noema, aprensión, aparición, exposición, Auffassung, Erscheinung, Darstellung. A partir de aquí, Marrisir va a clasificar las diferentes reducciones fenomenológicas según estos 3 términos, según estos 3 ejes. ¿Bien? Operaciones, Gillet, síntesis. Son 3 modos de reducción con arreglo a una combinatoria de 2 elementos tomados sobre los 3, de manera que se privilegian 2 términos de la correlación y se subordina o incluso se anula el tercer término. Consecuencias. El modo como Husserl, en polémica con los discípulos de Brentano, estableció el carácter hilético de los contenidos entre las operaciones subjetivas y las síntesis objetivas. Segundo, el modo como el propio Husserl montó la reducción en paralelo, reducción fenomenológica o trascendental y reducción eidética sobre el primer y el tercer término de la correlación, es decir, sobre las operaciones y sobre la síntesis, sobre la Auffassung y sobre la Darstellung, resultando así una fenomenología idealista, o más exactamente lo que Risir entiende como un idealismo fenomenológico. Al anular así lo fáctico, considerado como residuo empírico por la reducción eidética e impropio de una ciencia rigurosa, cualquier atisbo de arquitectónica, como va a defender Risir, se debilita y lo eidético enmascara lo genético. En tercer lugar, el modo como a continuación se ha producido el intento de montar la reducción sobre los elementos primero y segundo de la correlación básica, es decir, sobre el acto y el contenido, sobre las operaciones y sobre la Gillet. De tal manera
sobre el eje, sobre los ejes no ético e ilético, con el resultado de lo que se ha denominado llamar fenomenología material, y de esto Graciela sabe más que yo. Y en cuarto lugar, el cómo en el proyecto de una renovación, refundición de la fenomenología, que no es sino la profundización de la génesis descubierta por Husserl en los años 20, la reducción tiene lugar a partir del segundo y tercer elemento de la correlación fundamental, de los ejes ilético y sintético. Esto es la reducción arquitectónica según Marc-Risser. Bien. Una vez que hemos entrado en estos antecedentes teóricos, por decirlo de alguna manera, es importante que tengamos en cuenta la periodización de sus necesidades filosóficas e intelectuales. Y para ello, no hay un acuerdo general, pero comentándolo sobre todo con Sacha Carson y con Pablo Posada Varela, podemos ver ahí al menos 6 periodos importantes para entender qué es lo que está ocurriendo desde el inicio de sus investigaciones hasta sus últimos momentos. En primer lugar, Risser asume en un periodo inaugural la idea de reducción fenomenológica husserliana como reducción a la pura apariencia, persiguiendo la idea de que el fenómeno no es precisamente la cáscara de una presunta nuez a la que remitiría de continuo la apariencia cuando se la interpreta como apariencia de algo. Una apariencia que no remita a nada distinto a sí mismo. Ese sería un periodo inaugural. A continuación hay un periodo denominado, que lo denominamos cosmológico. A él no le gustaba mucho, de hecho uno de los primeros trabajos que tienen ahí en la bibliografía sobre su obra habla de su cosmología. Y aquí es cuando relaciona la cuestión del fenómeno con la del mundo. Retoma una idea clásica en fenomenología, la de fenómeno como procediendo del ser en el mundo, pero para reinterpretar el sentido de dicha idea. La comprensión rigurosa del fenómeno requiere entenderlo como fenómeno de mundo, es decir, como fenómeno de trascendencia de mundo como nada, y cuyo acceso nos brinda un ejercicio radicalizado de la epogé. De ahí el título de L'écart et le rien, ¿no? Del desajuste. Es una palabra un poco difícil de entender en castellano. Del desajuste y de la nada. Bien. En un tercer periodo, podríamos hablar de un periodo trascendental cuando aborda la fenomenología como fenomenología trascendental, donde trata de comprender en qué sentido tanto él mismo como Husserl pueden entender el campo trascendental como una base que funciona, que es fungieren, como dice el propio Husserl, que está en función, pero en y desde el interior mismo de la vivencia. Y esto, como han podido ver en el texto que les he recomendado, en la Réforme de la Phénoménologie, el asunto de la base y de las relaciones de fundación van a ser importantes porque sobre esto es sobre lo que se va a dibujar la arquitectónica. ¿Bien? Y ahí es donde van a entrar los conceptos tan importantes como el de transposición y como el de transpasibilidad, a los que volveremos luego. Hay un cuarto periodo que podríamos denominar lingüístico, muy importante también en su obra. Ahí es donde aborda el lenguaje como fenómeno, distinto, por lo tanto, de la lengua. Desde fenómenos, tiempos y seres, pero sobre todo a partir de las meditaciones fenomenológicas, Risser interpreta los fenómenos como fenómenos de lenguaje, a la vez que se despliega en ellos precisamente el sentido. El lenguaje fenomenológico se constituye más bien mediante el ritmo temporalizante del sentido, que Risser denomina esquematismos de lenguaje. Y ahí es donde ya vamos a empezar a oír hablar de los esquematismos del lenguaje y de los esquematismos fuera del lenguaje. Entonces vamos a empezar a hablar de esa región fenomenológica, ese registro, ese nivel fenomenológico que está fuera del lenguaje y que va a ser bastante obtuso y bastante difícil de comprender. Hay un quinto periodo que sería el metodológico, donde el fenómeno se entiende desde los problemas del método. Ahí es cuando plantea 3 posibles vías para pensar el fenómeno.
la vía clásica y antecopernicana, el giro copernicano y el más allá del giro copernicano. En las meditaciones fenomenológicas parte primero de la idea de una reducción monadológica, Husserl-Leibniz, que se vuelve después cartesiana, Descartes-Heidegger, para finalmente desembocar en una epogé fenomenológica hiperbólica, distinta de todo espinosismo fenomenológico, distinta de Spinoza por ejemplo, de Michel Henry. El fenómeno tan solo se deja pensar concretamente al crisol de una reducción arquitectónica, explícitamente establecida a partir de la experiencia del pensar, l'expérience du penseur, que va a ser la obra donde nos va a exponer este concepto de reducción fenomenológica, y que consiste, primero, por un lado, en reconducir el pensamiento a la tectónica del arjé, es decir, a todos esos seres salvajes que circulan en el campo fenomenológico para constituir, en función del propio ritmo de su circulación, una sage fenomenológica. Y segundo, por el otro lado, en la exigencia de usar los conceptos filosóficos necesariamente a la obra, en el análisis y la descripción, exclusivamente a la manera de coordenadas arquitectónicas, que precisamente por ello no implican una estructura fija o posición ontológica alguna. Con lo cual, esa arquitectónica es una arquitectónica de ideas, es una arquitectónica metodológica. Y por último, y fundamental para nosotros, que seguimos trabajando en ello, el periodo refundacional, la cuestión de la fantasía y de la imaginación como el lugar mismo del que emerge el fenómeno y mediante el cual se hace posible despertar desde el campo de vigilia de nuestra conciencia al campo fenomenológico más arcaico. La cuestión de la imaginación ha ocupado desde un principio un lugar central en los trabajos de Marc Richir. Richir establece a partir de Husserl la distinción cardinal entre imaginación y fantasía, y luego, muy importante, la distinción entre fantasía pura y fantasía perceptiva. Bien, hay en este periodo refundacional una idea de refundar la fenomenología. De hecho, por eso hemos elegido el artículo que les hemos entregado, La Réforme, porque ahí se expresa con claridad ese intento de refundación, de refundición, casi en el sentido metalúrgico, o de reformulación de la fenomenología. A partir de Fenomenología en Esquís, en el año 2000, se lleva a cabo una vuelta magistral a Husserl, apoyada en una lectura detallada, que constituye también una lectura muy original de los textos sobre la fantasía, publicados en el volumen 23 de Husserliana. En este sentido, Richir va a estar siempre obsesionado en armonizar el pensamiento de Kant en esa tercera crítica de la que hablábamos antes con los manuscritos estenografiados de Lovaina, sobre todo con este volumen 23, entre otros, pero sobre todo en el último tiempo sobre el volumen 23. Bien, entonces, desde el punto de vista del orden bibliográfico, como les comentaba antes, primero hay que tener en cuenta que el género de exposición de Marc Richir tiene una gran variedad de registros, yo diría de tentativas. De hecho, sus títulos, los títulos de sus obras son Recherche, Méditation, Esquisse, Fragment, Variation, Conversation, Proposition. Es decir, no hay la idea de una exposición sistemática, sino fragmentos, variaciones, esquicios, meditaciones, investigaciones, variaciones, proposiciones, que fue su último libro. Se desmarca radicalmente de la retórica de sus contemporáneos fenomenólogos. De hecho, hay momentos en los que uno está leyendo a Richir y está leyendo a Husserl, pero no está leyendo a Husserl, no está leyendo la terminología a la que estamos acostumbrados. La labor de editor y traductor de muchos textos de Husserl y revisor de traducciones para la versión final de estos en la colección Crisis de Jérôme Milon es fundamental. Des en cuenta que, por ejemplo,
traduce los textos complementarios de las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo, el volumen 10, traduce los tomos sobre la síntesis pasiva, el 11, y sobre la síntesis activa, el 31, traduce los manuscritos de Bernau, el 33, el tomo sobre las representificaciones intuitivas, sobre la fantasía, el recuerdo, la conciencia de imagen, el volumen 23, la recopilación de textos sobre la reducción, el volumen 34, el tomo que contiene el curso Einleitung in die Philosophie, el 35 de la Husserliana, la traducción de otros autores de tradición fenomenológica como Eugen Fink, como Patočka, como Binswanger, como Erwin Strauss. Es decir, realmente, pese a que cuando lo leemos vemos una retórica muy diferente a sus contemporáneos fenomenólogos, su conocimiento de la obra de Husserl es un conocimiento realmente muy importante. La ventaja de los artículos estriba en que Risir no presupone en ellos el conocimiento de su obra. Entonces, los artículos que escribe Risir son muy recomendables porque tienen un tamaño óptimo y además no es necesario conocer el pensamiento de Risir para introducirse en ellos. Otro registro de discurso, además de los artículos, lo constituyen sus cursos, sus extraordinarias clases que, por ejemplo, están en la editorial Elipses. Y un último registro lo forman, como les digo, las conversaciones como las de Sacha, las entrevistas más o menos públicas o las aclaraciones en punto a su fenomenología. Sacha nos contaba que cuando llamaba a Risir por teléfono, sus conversaciones eran del orden de 2 horas. Directamente, es decir, le gustaba, de hecho se preparaba para esas conversaciones, le gustaba mucho hablar, era un buen interlocutor y ahí es donde veíamos el pensamiento más claro de Risir. Claro, el modo de lectura de este pensamiento, como les he dicho, es paratáctico. De hecho, él mismo utilizaba la expresión zig-zag. Además de poseer siempre una descripción puramente arquitectónica. Es decir, a mí personalmente, cuando he leído a Risir y cuando leo a Risir, tengo que ir colocando siempre en mi propia matriz arquitectónica las cuestiones que va exponiendo Risir, para saber exactamente en qué nivel estoy, en qué registro fenomenológico estoy y cómo está articulando arquitectónicamente esas ideas, ¿no? No es posible dar cuenta, pues, del pensamiento risiriano desde una trayectoria puramente histórica. Sin embargo, yo les oriento y les recomiendo que tengan en cuenta que hay 3 periodos muy claros en su obra. Las obras de juventud, que van del año 68 al 79, un periodo intermedio que constituirían las investigaciones fenomenológicas, las meditaciones fenomenológicas y l'expérience du penseur, y este último periodo de refundación del que hablábamos, que es el periodo de fenomenología por escorzos, ¿no? O fenomenologie en esquisse. Todos estos periodos son muy diferentes porque, por ejemplo, en el primer periodo, a partir del año 68, con la Universidad Libre de Bruselas, con Max Logo y con su tesis doctoral que ya hemos mencionado, ahí hay una relectura de textos fenomenológicos clásicos de Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, especialmente lo visible y lo invisible, y por supuesto también de la doctrina de la ciencia de Fichte. De hecho, en el año 73 su tesis va a ser sobre Fichte. El segundo periodo, a partir del año 81, ahí ya es un periodo un poco más complejo, porque aparece, por un lado, investigaciones fenomenológicas y fenomenología e institución simbólica. Y, como van a ver, el asunto de la institución aquí es determinante. En este periodo, dentro de este periodo, encontramos algunas de sus obras más recomendables, como por ejemplo Las mismas recherches o Fenómenos, tiempos y seres, que acaba de ser publicado, por cierto, nuevamente junto a la segunda parte, que es Fenomenología e institución simbólica. En el mismo periodo aparecen también la crisis del sentido y la fenomenología sobre lo sublime en política, que llama mucho la atención porque de repente estamos hablando de
pura fenomenología y de una lectura muy concreta de Husserl, y pasamos directamente al problema de las relaciones entre la fenomenología, lo social y lo político. Bien, y sobre todo a la distinción que le rayaba la cabeza continuamente entre el campo fenomenológico y el campo simbólico, donde se muestra que lo social debe ser antes pensado como fenómeno, es decir, como una socialidad intrínsecamente fenomenológica y trascendental, mediante la cual los hombres se aparecen a sí mismos originariamente como emergiendo de un mundo común, mientras que el campo propiamente político se instituye merced a la recodificación simbólica de dicho fenómeno. Bien, aquí es donde aparece la revolución de Michelet, la cuestión del lugar fenomenológico de lo sublime. Por supuesto, en el mismo periodo, Meditaciones fenomenológicas y la experiencia de pensar, como les he comentado, en Meditaciones fenomenológicas aparece la pregunta por el lenguaje. Y aquí es donde Risir utiliza el término esquematismo. En fenomenología y fenomenología del lenguaje, Risir distingue entre lengua y lenguaje, donde la lengua se refiere a la parte instituida de una expresión, mientras que el lenguaje designa más bien lo que es del orden de su fenomenalidad. Se entendería que la fenomenología cambie radicalmente de estatuto, puesto que ya no puede concebirse a partir de un eidos unido de modo circular a la lengua que lo expresa, sino como una encarnación del sentido haciéndose, es decir, temporalizándose, pero no ya de modo continuo y uniforme, sino al albur de un ritmo enteramente paradójico, y que Risir denomina esquematismo, ritmo en virtud del cual el sentido se busca lanzándose de continuo hacia sí mismo al tiempo que se retoma. He ahí lo que constituye lo que Risir llama el doble movimiento de la fenomenalización. Ritmo en suma que acredita una cierta pasividad de la conciencia, o lo que es lo mismo una fundamental dimensión afectiva del fenómeno. Aquí se introduce la noción de arquitectónica y la noción que les he comentado antes de epogé fenomenológica hiperbólica. Risir va a polemizar en este momento con Fink, del que comentará a veces de modo crítico la teoría trascendental del método propuesta en la sexta meditación, con Merleau-Ponty, cuya relectura orienta la cuestión de la idética, con Patočka, cuya fenomenología subjetiva toma en consideración, y con Levinas y Maldini, del que toma las nociones de transposibilidad y de transpasibilidad, que van a ser fundamentales para mantener esta arquitectónica. En la experiencia del pensar, que es ya del año 95, aparece un periodo curioso en Risir, que es el análisis fenomenológico limitado al pensamiento mítico y mitológico. De hecho, también ahí está su obra Le Naissance de Dieu, el nacimiento de los dioses. Sin embargo, disimula una ambición bastante más global, el establecimiento de la noción de reducción arquitectónica como correspondiente reductivo de la epogé fenomenológica hiperbólica. La lectura cruzada de Kant y Schelling colaborarán en la elaboración de esta noción de reducción arquitectónica. Y por último, como les comentaba antes, ese periodo de refundación que es, apabullante, sobre todo por su riqueza y por su producción bestial en sus últimos, a partir del año 2000, en sus últimos años, que es fenomenología por escorzos, la institución de la idealidad, fantasía, imaginación y afectividad del año 2004, los fragmentos fenomenológicos sobre el tiempo y el espacio del 2006, los fragmentos fenomenológicos sobre el lenguaje del 2008 y por último las variaciones sobre lo sublime y el sí mismo del 2010 y del 2011. Él mismo, y esto sí que se lo recomiendo, porque no me puedo alargar más, en Fenomenología en Esquís, en el prefacio hay un fragmento fundamental para entender la obra de Risir, que él mismo escribe y que va describiendo poco a poco cómo se ha ido acercando en cada obra a cada aspecto teórico de los que vamos a hablar. En fenómenos, tiempos y seres, fenomenología de institución simbólica, en fin, hasta el final. Él mismo describe esta periodización
y cómo se va construyendo su pensamiento arquitectónico. Bien, pues sin más, para no alargarnos mucho más, pueden consultar la bibliografía que les presento. En la bibliografía que les presento, además de los libros que, en fin, más o menos son conocidos por todos y de la dirección de obras, aparecen sus estudios y artículos, y luego sobre todo aparece sus traducciones y una gran descripción de los diferentes análisis, los diferentes trabajos que se han hecho sobre la obra de Risir. Algunos de ellos los pueden encontrar directamente en internet. Por ejemplo, en Eikasía, Revista de Filosofía, publicamos 2 monográficos completos acerca de la obra de Risir, coincidiendo con su paso por la Universidad de Oviedo, y ahí tienen textos como el de la Réforme que les hemos entregado, que los pueden encontrar en francés y los pueden encontrar traducidos al castellano. Las traducciones no siempre son todo lo buenas que quisiéramos. Por ejemplo, pues aquí tenemos la traducción de Iván Galán en la Réforme, pero bueno, pueden ayudar a aquellos que tengan menos experiencia con el francés para no perderse. En cuanto al orden doctrinal, esto presenta un ambicioso reto para un profesor de filosofía. ¿Cómo exponer brevemente ya de qué habla Risir? ¿Cuáles son los problemas fundamentales de Risir después de estos antecedentes y de esta introducción bibliográfica que les he hecho? Para eso hay que elegir los aspectos más concretos, los aspectos más básicos. Yo creo que las tesis que les he planteado son la totalidad del pensamiento de Risir. Es decir, ¿puede escaparse algo en concreto? Quizá, pero yo la sensación que he tenido al forzarme a hacer esta síntesis es que realmente he tenido sensación de completitud. Es decir, si un ajeno se centra ahora de lleno en la lectura de la obra de Risir, se va a encontrar estos problemas. Y además, como van a ver, son tesis que van concatenadas, es decir, que cada una de ellas tiene como consecuencia las siguientes. La primera de las tesis es la noción de arquitectónica de la que ya hemos hablado. Para Marc Risir, la fenomenología no estándar no es sino la intensificación de la dimensión genética de la fenomenología. En particular, sustituye los nexos esenciales que supuestamente articulaban las correlaciones intencionales por nexos arquitectónicos. De este modo, la fenomenología desplegada en la obra de Marc Risir dará cuenta de los registros arquitectónicos ocultos o aplastados por la conciencia pura, trascendental y absoluta, y por el predominio eidético por cancelación de toda facticidad. Esto exige lo que Risir va a denominar la epogée hiperbólica. El núcleo de la diferencia con la epogée husserliana está en la relación que ambos tipos de abstención o suspensión mantienen con la subjetividad. De ahí que utilice el término reducción arquitectónica. Para ello tenemos que distinguir claramente que la serie arquitectónica, según Risir, es una serie genética, no es una serie evolutiva, no es una serie natural, no es una serie en desarrollo, es una serie genética que no tiene nada que ver con las escalas tradicionalmente exploradas, que son siempre escalas de niveles entitativos, la escala natural, que utilizamos habitualmente. La serie en desarrollo es una serie entitativa, evolutiva, y sus problemas son los de la reducción o de la emergencia, o en último término, la anamorfosis. En cambio, la serie genética es una serie fenomenológica y su problema es el de la transposición de registros. La serie evolutiva o de desarrollo tiene una composición eidética. La serie fenomenológica no tiene estructura eidética, sino simplemente arquitectónica. Mientras que en la primera, la filosofía organiza la serie desde arriba, desde fuera, eidéticamente,
En la segunda, en la serie fenomenológica, lo eidético aparece después, dentro de la serie, en uno de los niveles de esta serie, cuando se produce la reduplicación del sentido. La fenomenología, pues, en este caso va a ampliar la filosofía, al igual que los números complejos amplían los números reales y permiten hacer otra física. Ese sería el sentido de su refundición arquitectónica. Pero ¿cómo damos cohesión a esta arquitectónica? Y entonces aquí es cuando viene la segunda tesis, la de la transposición, término que va a utilizar, como les he dicho, a través de los escritos de Henri Maldini, y que realmente es un término que yo sigo viendo no tanto oscuro, sino de grano grueso, ¿no? en el análisis fenomenológico. Es decir, creo que yo muchas veces se lo he comentado a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, debemos de ampliar ese término de transposición. Nos sigue valiendo, en este caso, para la presentación que nos hace Risir de su arquitectónica. ¿Por qué? Porque el término transposición va a dar la clave precisamente de por qué esta serie arquitectónica no es una serie evolutiva, no es una serie como la escala naturae, ¿no? La arquitectónica implica, por el contrario, que un registro fenomenológico es simple base para su transposición a otro registro. La transposición es una transformación no anamórfica. La base, en este caso del registro, no puede ser actualizada desde el nivel de partida, y por ello la fenomenología arquitectónica de Marrisir parte de que la actualización de dicha base equivaldría a reiterar la fundación nuevamente. Bien, con lo cual la base no sirve, en este caso, de base para la fundación del siguiente registro, que es lo que ocurriría en una serie evolutiva. Simplemente es base. Simplemente es base. Luego veremos cómo funciona a través del otro concepto que va a utilizar de Maldini, que es el de transpasibilidad. En la serie genética no hablamos de anamorfosis, sino de transposición del nivel de los registros. En esta transposición se produce un salto, hay un hiato, sin que el nivel de partida haya funcionado como un nivel dado fundante, sino solo como una base. Esta es la idea que va a servir de justificación de este concepto de arquitectónica. La transposición de un nivel arquitectónico a otro en la serie genética se produce en virtud de la inestabilidad de la estructura del nivel de partida. Pero tal mayor determinación y cerramiento de niveles va en cascada de hiatos. Se produce de golpe hasta llegar al nivel de estabilidad que supone el nivel último de la serie genética, la realidad humana. La realidad humana del mundo, percibido sin articulación eidética, y que podemos llamar el grado cero de lo humano. Transpasible, como vamos a ver, al nivel inicial en el que se ha generado el sentido, que también es humano. Realizada la transposición, hay un hiato insalvable entre la base y la configuración fundamento fundado. No hay entonces manera de reconocer la base como fundamento, por la sencilla razón de que la base actúa de modo virtual cuando ya se ha desactualizado. Y dice Risir literalmente, la actualización de la base equivaldría a reiterar la fundación. Y así indefinidamente. Con lo cual, esta arquitectónica no tiene esta relación de fundamento fundado que aparece en una serie entitativa, en una serie evolutiva en desarrollo. Claro, si nos cuesta entender pues que esta arquitectónica se fundamenta en esta transposición entre niveles o registros fenomenológicos cuya base sirve simplemente de base y no de fundamento en el sentido alemán de fungieren, bien, tenemos que introducir el concepto de transposición
Pero claro, ¿cómo esto es vivido, por ejemplo, en el mundo de la vida, ¿no? en el nivel de la objetividad, en el nivel de la efectividad? Y entonces es cuando tenemos que introducir el concepto de transpasibilidad. Según Ritschl, la transpasibilidad es la resonancia de la arquitectónica, directamente. Es el término más adecuado para definir esta transpasibilidad es el de resonancia. Recuerden que Henri Maldini en Pensar l'homme et la folie dice: es una apertura sin propósito y sin diseño a aquello de lo que no somos a priori pasibles, dice. La transpasibilidad, pues, es la resonancia interna por la que en cada nivel dado, en el nivel de la objetividad, en el nivel de la percepción, en el nivel de la imaginación reproductiva, en el nivel del inconsciente simbólico, en el nivel del inconsciente fenomenológico, que va a aparecer también, en el nivel de las fantasías perceptivas, donde tenemos síntesis objetivas sin identidad, en el nivel de la mera fantasía o fantasía pura, en todos esos registros hay pues una resonancia interna por la que en cada nivel dado resuenan como armónicos todos los anteriores y permite la unificación intencional de la serie fenomenológica en esta fenomenología no estándar. Resuenan como armónicos en el estrato inferior los estratos superiores. A ver, inferior y superior aquí da igual, porque si entendemos por estrato superior el estrato de la fantasía pura y entendemos por estrato inferior el estrato de la percepción, por ejemplo, o de la imaginación reproductiva, intencional todavía, o bueno, intencional todavía, luego hablaremos de ese asunto. Superior e inferior, en definitiva, da igual, ¿no? Pero parece que resuenan pues como armónicos en el estrato inferior los estratos superiores, lo que proporciona a la praxis perceptiva su carnalidad, su sentido. La transpasibilidad de los niveles y su transposición, que hemos explicado antes, estructuran esta matriz arquitectónica cuyas filas, una vez que hemos suspendido la idética, forman una correlación intencional sujeto, contenido, síntesis. La unificación de la serie fenomenológica en la fenomenología no estándar ha significado la articulación no eidética, sino arquitectónica, tectónica, en definitiva, de todos los niveles intencionales que de este modo resultan implicados por transpasibilidad resonante. De ahí entiendan, pues, por ejemplo, el título del libro de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, Estromatología. ¿Por qué? Porque estroma viene a ser otro ejemplo, ¿no? Otro recurso proveniente también de la geología, ¿no? De esta estratificación. Bien. El colapso de la transpasibilidad, en este sentido, significaría la pérdida de la elaboración de sentidos y el automatismo de lo posicional. Nos convertiríamos en autómatas. La transpasibilidad o resonancia o implicación de los niveles, porque cada nivel implica a los anteriores siendo transpasible a ellos, hasta un nivel originario, es lo que hace a la realidad efectiva reduplicada verdaderamente humana. Sin transpasibilidad, pues, no existiría esta humanidad. Claro, hemos hablado de arquitectónica, hemos hablado de transposición, hemos hablado de transpasibilidad. Ahora directamente tenemos que introducir el concepto de transposibilidad. La reducción trascendental no conduce al análisis de unas condiciones de posibilidad, sino a lo que Ritschl va a denominar a un estrato de transposibilidades, fondo donde la conciencia funciona, fungiert, en el sentido husserliano. Husserl distingue, como ustedes saben, cuidadosamente entre funktionieren y fungieren, el funcionamiento efectivo y el meramente activo en la dimensión que Maldini denominaba transposibilidad.
en un nivel originario sigue habiendo estructuras de correlación. Es decir, ya no puede aplicarse el esquema de la constitución intencional clásica en la forma de aprehensión, contenido de aprehensión, pero permanece esta correlación trimembre que recuerda a los herederos de Brentano y a Zardowski en concreto, Auffassung, Erscheinung, Darstellung. Las dimensiones temporales, espaciales y de lenguaje imponen una arquitectónica de diferentes niveles en la correlación. El contenido hilético va a permanecer según los niveles intencionales, síntesis pasivas y síntesis activas. Claro, eso nos lleva de cabeza a esa quinta tesis, que es la de fenómeno en cuanto fenómeno, que nos cuesta entender. Y dice Risir, este estrato de lo transposible que acabo de comentar revela el fenómeno en cuanto fenómeno. Es decir, el fenómeno que ya no es la antesala de un eidos. La fenomenología clásica o estándar se había caracterizado por un análisis eidético de las vivencias de la conciencia en un sentido no psicológico. Sin embargo, la fenomenología arquitectónica propone un despliegue a través de la suspensión de la eidética y una noción de fenómeno no sometido a la conciencia. A partir de este momento, y frente a una filosofía tradicional de corte clásico, el fenómeno ya no es la antesala de la esencia, sino el hecho mismo de la aparición que la esencia misma enmascara. Fenómeno en cuanto fenómeno, que es lo que les comentaba yo antes con los términos que utiliza Ricardo Sánchez Ortiz Urbina, apariencia, no aparecencia, que sería el fruto de la síntesis. En definitiva, la gilé. Es, en el fondo, el presupuesto oculto, pero continuamente efectivo, de la crítica a toda forma de metafísica fenomenológica y, en particular, a la de Heidegger. Es lo que el mismo Risir denominará fenómeno de mundo en una especie de cosmología inversa, aunque a él no le gustará mucho el término. Claro, inmediatamente y dentro de esta arquitectónica y dentro del propio desarrollo bibliográfico que les hablaba antes, tenemos que conducirnos a la tesis de la institución, que hereda del término husserliano Stiftung. Con este término supera así el racionalismo latente de la fenomenología estándar, el que servía de base de una teleología universal que suponía un fundamento preformador de toda síntesis posible, la circularidad simbólica. Aquí viene la distinción entre el campo fenomenológico y el campo simbólico. Fundamental. La institución simbólica para Risir va a ser el conjunto de los sistemas simbólicos, lenguas, prácticas, técnicas, representaciones que codifican, en el sentido de la Gestalt, el ser, el hacer, las creencias y el pensar de los hombres, estructurando y determinando a distancia, transpasibilidad, el fenómeno. Término Stiftung más o menos equivalente, aunque más amplio al de los términos husserlianos de Stiftung o de Urstiftung. La institución simbólica lo es de apercepciones que son siempre como tales reconocibles, en tanto que traspasan, en la mayor parte de los casos, las vicisitudes del tiempo y no dependen primariamente del recuerdo, que no hace más que retemporalizarlas en presencia. Son pues apercepciones de lengua, en un sentido más amplio que el de la lengua explícitamente hablada, según otros sistemas simbólicos que el de la lengua hablada, según otra lengua que la lengua hablada, que puede ser lengua técnica, ritual o mítica en sentido amplio, o incluso lengua filosófica. Una institución simbólica, sea cual sea, puede siempre estar afectada de degeneración simbólica, en lo que llamamos una Gestalt simbólica, tomando el uso heideggeriano del término. Este concepto va a ser desarrollado en la experiencia del pensar, sobre todo en sus grandes obras acerca de lo sublime en política, como es esta en concreto, publicada en la editorial Payot, o como es Le Naissance de Dieu, o como es la contingencia del déspota. En la contingencia del déspota, él va a utilizar, por ejemplo, a Pierre Clastres para hablar de las sociedades sin Estado, y va a hacer todo un análisis fenomenológico, antropológico,
basado precisamente en este concepto de institución. Pero claro, si hemos hablado de lengua, no tenemos otra posibilidad que pasar a la séptima tesis, que es la de los esquematismos del lenguaje, que es algo que cuesta mucho entender intuitivamente. ¿Qué es esto del esquematismo? Recuerden que en la crítica de la razón pura, Kant hablaba de un arte oculto en lo profundo del alma humana y cuyo funcionamiento es muy difícil de desentrañar. Aquí aparece el término écart, este desajuste, porque el esquematismo va a estar siempre desajustado, como vamos a ver. El esquematismo fenomenológico va a ser un ritmo singular caracterizado por su adelanto y retraso originarios respecto de sí mismo. El esquematismo fenomenológico es el ritmo de la fenomenalización. La expresión esquematismo trascendental de la fenomenalización designa este ritmo de fenomenalización de las puras apariencias resultantes de la reducción fenomenológica en esta versión radicalizada o hiperbólica. Se trata, en último término, del propio ritmo de emergencia de la experiencia de cada cual a partir de ese fondo anónimo y común, un ritmo que organiza la experiencia previamente a toda intencionalidad y a toda idética. Hablaremos del lenguaje, pues, como fenómeno, de los fenómenos del lenguaje y de la distinción que hemos hecho antes entre lengua y lenguaje. Nuevamente, recordando a Kant, la crítica de la facultad de juzgar, Risir va a hablar de esquemas reflexionantes. Dice, es un esquema que el entendimiento toma de la imaginación para asir un objeto estético, teleología sin concepto. En el momento de lo sublime hay una interrupción esquemática. En la última de las investigaciones fenomenológicas del año 83, Risir define el esquematismo fenomenológico como una música sin sonido, como un ritmo trascendental, irrepresentable que articula los fenómenos. El esquematismo es prototemporalizante y protoespacializante. Es la reflexión sin concepto kantiana. Y claro, de ahí ya de lleno, en este esquema arquitectónico de niveles y de registros, Risir hablará de esquematismos fuera del lenguaje, refiriéndose a este registro más arcaico del esquematismo fenomenológico fuera del lenguaje, que se hace en lo que él denomina un elemento fundamental y que se despliega en una especie de jorá primera, aludiendo al timeo. Gracias al esquematismo se forman y se articulan las Besen salvajes, aún inefables en este registro más arcaico fuera del lenguaje, así como en la temporalización en presencia del sentido haciéndose, o lo que hemos denominado, Merleau-Ponty denominaba de esta manera, los jirones del sentido, ¿no? El lambeau de sens. Claro, el esquematismo del lenguaje y esa zona ya fuera del lenguaje de la que hablamos nos lleva inmediatamente a la tesis de la fantasía. Risir está concibiendo unos nuevos registros puramente fenomenológicos, en concreto el de la alusión al fenómeno en cuanto fenómeno, que ilumina el dominio de la fantasía, que no se apoya en una temporalidad previa. En este nivel de la fantasía se genera también la espacialidad y la temporalidad, la temporalización, espacialización. Este registro arquitectónico es la base de la subjetividad, según Risir. Es el inconsciente fenomenológico más allá del inconsciente simbólico. El nivel originariamente humano en el que empieza a haber sentido, o más bien simples caminos de sentido. Podemos constatar, pues, la separación plena del campo de la fantasía y del campo objetivo, concluyendo que en este dominio, en el campo de la fantasía, el tiempo se está haciendo. Pero claro, este nivel de la fantasía no es solamente el nivel de la pura o de la mera fantasía, como decía Husserl en el volumen 23, sino que aquí hablamos también de las fantasías perceptivas, que va a ser la última obsesión de Risir en las últimas obras de su vida. No solo hay fantasías puras, es decir, síntesis puramente esquemáticas, sin identidad, que parpadean desajustadas
haciéndose y deshaciéndose con el sentido, sino que hay también fantasías perceptivas, es decir, fantasías consistentes sintéticamente sin llegar de ningún modo a la consistencia y estabilidad de las síntesis objetivas. Es decir, síntesis de identidad no objetivadas. Se confirma así esta distinción tan laboriosamente buscada por Husserl entre imaginación y fantasía, entre las fantasías puras y las fantasías perceptivas, y entre estas y las percepciones objetivas, dentro de toda esta arquitectónica. El asunto de la fantasía, ustedes saben que si vamos al volumen 23, sobre todo aparece ahí las fantasías perceptivas como base, bueno, ejemplificada con, en este caso, desde la estética por el teatro, en concreto en el texto 18 del volumen 23, pero con rendimientos no solamente estéticos, sino sobre todo con rendimientos de carácter ético, es decir, con el encuentro con el otro. Porque como vamos a ver, en Risir no vamos a hablar de una intersubjetividad, sino como vamos a ver a continuación, vamos a hablar de una interfacticidad. Claro, entonces, voy acabando. 5 minutos. Sí, voy acabando. Entonces, comentar un poco. Directamente el problema de la fantasía y de ese territorio originario del que hablábamos antes, arcaico, nos conduce a la afectividad. Nos conduce a la afectividad, que va a ser su tema de sus últimas obras, sobre todo de fantasía y afectividad, y sobre todo de las variaciones de lo sublime y del sí mismo. Aquí habla de la dimensión afectiva del fenómeno. La afectividad tiene un origen diferente al de la intencionalidad, y es básicamente, según Risir, fuerza esquemática, energías de la afectividad. La afectividad desplegada en el sentido de la transposición en 3 niveles: afecciones esquemáticas o de fantasía, sentimientos y afectos objetivos, que serían los correspondientes a las fantasías perceptivas, y por último las emociones prácticas del mundo objetivo. Y habla de esa modulación de la afectividad y de la densificación de la afectividad que da lugar al sí mismo arcaico, primitivo, capaz de acoger al sí mismo reflexivo, y por lo tanto define la subjetividad como una condensación afectiva. Claro, ello nos conduce pues a esa comunidad noeidética y que está, aunque tendríamos que discutir más de ello, prácticamente ya más allá de la propia intencionalidad, y que es esta relación interfáctica, esta interfacticidad. Dice de la misma manera, el hacerse del sentido en tal estrato básico, en el estrato de la fantasía pura, implica un hacerse de la subjetividad como interfacticidad. Como todavía no hay sujetos, ni siquiera egos, definiremos una intersubjetividad anónima, originaria, frente a la intersubjetividad que aparece en el proceso mismo de simbolización, en la zona activa del mundo objetivo. Una intersubjetividad clásica en la que se cancelan los sujetos operatorios se opone a esta comunidad de singulares en interfacticidad, sin facticidad cancelada eidéticamente. En consecuencia, más allá de la universalidad eidética, de una universalidad no humana, está esta universalidad de sentido propia de la comunidad de singulares en interfacticidad. Esta comunidad de singulares está conectada con la multiplicidad de los caminos de sentido, y es la verdadera humanidad, en el mismo sentido que Kant utilizaba el sentido de comunidad que había heredado de Schiller en el sensus communis de la experiencia estética. La intersubjetividad es ahí interfacticidad de aquíes absolutos, anónimos, iguales y libres, cuya transoperatividad en lo transposible genera el sentido del humano y su configuración ética. Y por último ya, pues, para acabar, habría que aludir que en esa comunidad interfáctica está precisamente lo que Risir denomina el inconsciente fenomenológico. Dice, el hacerse del sentido en lo transposible supone que no hay en él posición ni donación, sino la virtualidad de un inconsciente fenomenológico más allá del inconsciente simbólico, que sería el inconsciente freudiano.
sin cuyo funcionamiento la conciencia entera se hundiría. Tal inconsciente es el estrato de una subjetividad sin conciencia, un light kinestésico no adherente que absorbe en condiciones de máxima afectividad el impacto de la materialidad indeterminada. Hay que derivar el inconsciente simbólico, este subconsciente psicoanalítico, del inconsciente fenomenológico. Cuando la subjetividad anónima no egoica aterriza en el territorio simbólico de mayor intencionalidad, se produce la inserción concreta y singular del sujeto en la institución simbólica, de la que hablábamos antes. Es el paso difícil de la singularidad fenomenológica a la singularidad simbólica. Y en medio aparecería esta idea rescatada de Kant, para terminar, que es la idea de lo sublime. La institución simbólica, por un lado, y el campo fenomenológico se encuentran y articulan para que la experiencia pueda desplegarse tanto en su vivacidad fenomenológica como en los marcos de determinación dictados por la institución simbólica. El encuentro abisal entre estos dos campos es el lugar de lo sublime, según Marc-Ricci. El momento de lo sublime deja, apartado de la trascendencia absoluta, un núcleo hiperdenso de afectividad que constituye este proto-sí-mismo. Y por lo tanto, Ricci habla de dos tipos de trascendencia: la trascendencia físico-cósmica y la trascendencia absoluta fuera del lenguaje. Lo que abre el sentido, y a la pregunta por el sentido, es lo que Marc-Ricci denomina trascendencia absoluta. Y su función es cuádruple. Además de abrir el sentido, es condición de la institución simbólica, abre al referente del lenguaje a la trascendencia físico-cósmica y es constitutiva del sí mismo. Mientras que la trascendencia físico-cósmica, el afuera, que es pues el referente último del lenguaje, está conformada tanto por el esquematismo fuera del lenguaje como por la interfacticidad trascendental de la que hemos hablado antes. Él habla de un movimiento de sístole y diástole. Bien. Y nada más. Habría que cuestionar, eso quedó pendiente con Marc-Ricci, pues primero la unidad del campo intencional. Marc-Ricci no consigue resolver este problema. La unidad de ese campo tensionado entre los extremos de la fantasía y la objetividad. Habría que hablar de la disociación eidética e intencionalidad, que es un tema que tampoco quedó claro. Sigue sin analizarse la necesaria articulación entre eidética e intencionalidad, con la consecuencia inevitable de un escepticismo científico que no deja de insinuarse como una posible insuficiencia, la vaciedad de lo eidético. Y por último habría que hablar del principio de correspondencia, que es un tema ya de los herederos de Ricci, sobre todo es un tema tratado por Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, y que consiste en aclarar cómo podemos poner en correspondencia estos niveles originarios que hemos descrito en esta matriz arquitectónica de la serie genética con el desarrollo de la serie natural, para cerrar toda esta inmensa teoría que, como han podido ver, es pues para comenzar a abordar tranquilamente y comenzar a leer. Gracias por